¿Sí se oye bien atrás? Porque hace 8 días los que estábamos atrás no escuchábamos bien. ¿Sí se oye bien atrás, amados? Ok. Vamos a ponernos de pie y darle lectura al Salmo 148, verso 2, del 2 al 5, hermanos. Vamos a leerlo en unidad. Yo te pido que lo hagas con conciencia, con entendimiento, amén, y que entiendas lo que estás declarando. Salmo 148, del 2 al 5, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Todos, alabadle vosotros sus santos ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová. Y de ahí, hasta el 5, y de ahí nos pasamos al 91, Salmo 91, 11 y 12. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: pues sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así tomamos asiento. Quiero platicarte que yo tuve una prima que falleció muy joven, de 36 años, de cáncer en el estómago. Era una prima hermana, cristiana también. Y cuando falleció dejó 2 adolescentes. Justamente vivían aquí, donde está la avenida de las Torres. Por ahí, cuando falleció mi prima, se vino el papá y se los trajo a vivir para acá. Ella los encomendó a una madre. Imagínate, cuando pierde a sus hijos, yo creo que lo primero que piensas, más bien cuando ella se va y deja a sus hijos, lo primero que piensas es decir, te encargo a mis hijos, ve por mis hijos, ¿no crees, hermana? Entonces ella encargó a sus hijos, y el muchachito son ministros de alabanza, él y un amiguito que venían, ese día era quincena, traían su dinerito, habían trabajado, y ya llegaron tarde aquí a la avenida de las Torres. ¿Así se llama? ¿La avenida de las Torres? Ajá. Entonces venían pues con temor, ¿no? Porque sí está medio peligrosón por acá, ¿verdad? Yo creo que por todas partes ya en México no nos salvamos, ¿no? Y le salieron a estos chicos unos sujetos, obviamente para asaltarlos, ¿verdad? Con armas y todo, y nos das el dinero y nos das la chamarra. Y entonces ellos bien asustados: sí, nuestra quincena, ¿no? ¿Cuánto cuesta, varones, ganarse la quincena? ¿Cuánto cuesta estarse levantando tan temprano, lidiando con los clientes, con los jefes, el tráfico? Y chin, de repente un listo viene y te quita tu quincena, ¿no? Pero de repente, iglesia, aparecen 2 varones, como con estilo de judiciales, algo así, ¿no? Bien grandotes, y empiezan a hablar con los malhechores. Y les dicen: dejen a los chavitos, no les hagan nada, déjenlos en paz. Pero se impresionaron por el tamaño de estos, pensaron que eran judiciales, porque eran como las 11 de la noche, ya no había gente en la calle, ya no había nada en la calle, y estos hombres aparecieron y les hicieron el paro a mi sobrino y a su amigo. Y de repente voltearon y ya no vieron a nadie. Los malhechores huyeron porque pensaron que eran judiciales y se fueron. Y cuando mi sobrino buscó a los muchachos que los habían defendido, pues no estaban. ¿Sabes qué eran? Ángeles. Ángeles. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces has oído un sermón acerca de los ángeles? A ver, levanten la mano. Casi no. Y yo me pregunto, ¿por qué descuidamos mucho en las iglesias? Esto es generalizado. Ignoramos las sagradas enseñanzas bíblicas acerca de los ángeles. Porque lo que te voy a enseñar, lo que te voy a platicar no es extrabíblico, es absolutamente bíblico. En toda la Biblia existen más de 140 apariciones angelicales. Tú lees la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo cuántas has leído? ¿De quién te acuerdas que habla de un ángel? Jacob, ¿verdad? Jacob vio una escalera donde subían y bajaban ángeles al cielo. ¿Quién más ha leído de ángeles en la Biblia? Daniel, ¿verdad? A Daniel unos ángeles lo salvaron de que león se los comiera, a él y a sus amigos. El ángel que estaba ahí los libró de ser devorados por leones. ¿Quién más? María, la madre de Cristo. La Virgen María, la madre de Cristo Jesús,
¿Quién le anunció? El ángel Gabriel, que iba a ser la madre del Salvador, ¿verdad? Del Mesías. Y así podríamos mencionarte a Abraham, ¿no? Recibió a los ángeles, hasta se postró y pensó que eran dioses, algo así. Dijo, no, no te postres delante de nosotros. Le llevaban buenas noticias. Y si seguimos buscando e indagando, vamos a encontrar muchas escrituras donde la Biblia nos habla de ángeles. También los ángeles celebraron el nacimiento de Jesús, cuando nuestro amado Salvador se hizo carne, porque yo quiero decirte, para que nadie te engañe, que Jesús es Dios hecho carne, que Jesús es el Verbo encarnado, es Dios hecho hombre. Los testigos lo niegan, los testigos de Jehová y otras sectas, aún iglesias se están apostatando ahora, hermanos. Muchas iglesias conozco que antes eran cristianas, ¿verdad? Y ahora dicen que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es el Salvador, que siguen esperando al Salvador. Qué cosa tan tremenda. Pero los ángeles adoraron cuando Cristo vino a la tierra, multitud de ángeles. Y también cuando Jesús estuvo en el desierto, teniendo su prueba como tú y como yo, no nos vamos a escapar, hermanos. Todos teníamos que atravesar un desierto. Todos tendremos que pasar pruebas para que tu carácter y tu fe sea probado y delante de Dios digas, es mi hijo, ¿verdad? O era mi sobrino nada más. También dice aquí la escritura que los ángeles consolaron a Jesús cuando oró en Getsemaní, cuando lloraba, cuando sudaba gotas de sangre. Cantidad de escrituras nos hablan de los ángeles. El mundo espiritual existe, amados hermanos. No porque no lo veamos quiera decir que no exista. Hay gente que te ha dicho, a ver, demuéstrame a tu Dios, compruébame que tu Dios existe, compruébamelo, demuéstramelo. ¿Sí te han dicho? Pero la vida espiritual es inmaterial. No es como esto que yo puedo tocar y ver. No es así. La vida espiritual no se ve, pero es real y existe. Ajá. Lo que escucharás hoy, hermano, es carne doctrinal de la santa palabra de Dios, así que abre y para tus antenas. ¿Qué son los ángeles? ¿Qué sabes tú que son los ángeles? ¿Mande? Mensajeros. Fíjate bien, son seres espirituales, son inmateriales porque los espíritus no se tocan ni se ven, por lo tanto son seres espirituales creados por Dios y enviados para hacer su voluntad. Efectivamente, la palabra ángel significa mensajero. Ajá. Vamos a ver Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Le voy a dar lectura y me sigues porfa con tu vista. Dice la palabra de Dios: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién fue creadas todas las cosas? ¿De quién está hablando aquí Pablo? De Dios, del Creador, hermano. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Dios lo creó todo. Entonces también creó a los ángeles, ¿sí? En un principio, cuando Dios los creó, eran buenos, eran santos, eran justos, porque estaban hechos con el carácter mismo del Altísimo que los había formado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dice Génesis 1:31 que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Y si Dios creó los ángeles eran buenos en gran manera también. Adoraban y servían a Dios. Pero luego, ¿qué pasó, por ejemplo, con Luzbel? El diablo, el que hoy conocemos por diablo, por Satanás, era un ángel creado por Dios, porque la gente te puede preguntar, ¿entonces Dios creó al diablo? ¿Y qué le vas a decir? Muy amable, gracias a mí. ¿Entonces Dios creó al diablo? Porque si todo fue creado por Dios, entonces Dios no creó al diablo. Dios creó un ángel. Dios creó ángeles buenos y justos, pero ellos se rebelaron. ¿Sabes algo? Después de Dios no hay nada y antes del Creador no hay nada. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. ¿Quién es la madre de Dios? Te preguntan. Dios no tiene mamá.
Dios el Padre Eterno no tiene mamá porque no fue creado. Él es el creador, ¿me explico? Y no hay, antes de Él no hay nada ni después existe nada. Es el principio y el fin de todas las cosas. Y Dios creó el ángel. Pero este ángel quiso ser más grande que Dios. Luz Bella quiso ser superior al creador. ¿Y eso se podrá? Jamás, iglesia. Jamás. Por lo tanto, perdieron su posición de ángeles. Y Dios los arrojó. Sí hemos leído toda esa historia, ¿verdad? Los arrojó y los siguieron muchos ángeles. Hoy esos ángeles que Dios creó se llaman ángeles caídos o demonios. Ajá, y lo dice en segunda epístola de Pedro 2:4. Si alguien le quiere dar lectura, por favor. Amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino habiéndose desempeñado en el infierno con cadenas de obscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Ok. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él y que quisieron ser más que Él, sino dice, habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas, los arrojó del paraíso. ¿Sí? Y hoy son demonios o ángeles caídos. Nuestro Señor Jesucristo mismo también declaró muchas ocasiones que hay seres angelicales en el universo. ¿Alguien me ayuda a leer Mateo 8:10, por favor? Es una de las declaraciones que Cristo hizo acerca de los ángeles. Mateo 18:10, perdón. 18:10. ¿Alguien le puede dar lectura? Sí. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Amén. Está hablando de los niños, precisamente, ¿no? De los pequeños. Por ahí nos han enseñado que cada uno tenemos un ángel de la guarda. ¿No les enseñó eso la abuelita? A veces me enseñaba que todos teníamos un ángel de la guarda. Esto es falso de acuerdo a la Biblia. No tenemos un ángel. Tú como hijo de Dios, como hija de Dios puedes invocar y el Padre te manda un ejército de ángeles. Amén, no amén. tenemos un ángel. Nos puede mandar un ejército si fuera necesario, o 2 o 3 o los que vayamos a necesitar. Y Mateo 24, 31 al 36. No, perdón, 31 y 36. Mateo 24, versos 31 y 36. Dice el 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿De qué nos está hablando? Aquí Jesús está hablando del regreso, de su segunda venida. Tenemos que estar listos, amada iglesia. Hace 15 días, que era Día del Papá, yo tenía un tema preparado de la paternidad de Dios para hablarles a los papás, ¿no? Pero el sábado por la mañana empiezo a hacer mi devocional y a orar, y el Espíritu Santo me empieza a decir como con mucha urgencia, cambia el tema. No quiero que les hables de eso, necesito que les hables de mi segunda venida, necesito que mis hijos se aperciban porque yo estoy a la puerta, de verdad, y me puse a trabajar y me puse a cambiar el tema por la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, es urgente que la iglesia, porque sabes que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. He visitado varias y tristemente ves y descubres tantas cosas dentro de las congregaciones. Pastores, ministros, líderes con pecados tremendos. Como decía Pablo, bueno, ni en el mundo se ve lo que está pasando dentro de la congregación y no hay nadie que los amoneste y no hay nadie que los exhorte, porque en muchas iglesias se consiente el pecado. En muchas se consiente el pecado y no hemos tomado conciencia que Jesús está de veras ya muy ocupado en que su iglesia se santifique, porque no quiere dejar a nadie. Jesús viene y no quiere dejar a nadie. ¿Quiénes son los que se van con Cristo? Los católicos dicen que ellos, porque son la iglesia verdadera. Dice
Yo te pregunto a ti, ¿quiénes son los que se van con Cristo? Porque Jesús viene y viene por su iglesia. ¿Quiénes se van a ir? ¿Quiénes se van a quedar? Los que le recibieron por fe y le siguieron. Y le siguieron y le obedecieron. Ellos son los que van a partir con él, hermanos. Entonces tenemos que estar muy listos. Y aquí está advirtiendo Jesús que vendrá ¿cómo? Con una multitud de ángeles. Dice que vendrá en una nube con una multitud de ángeles y que todo ojo le verá en el oriente, en el occidente, en Asia, en todas partes. Vamos a ver así como vemos el sol, ¿verdad? Que es universal y se ve en todos los continentes. Así vamos a ver al Hijo de Dios en su nube de gloria. No va a venir como la primera vez, ¿verdad? Naciendo en un pesebre humildemente. Va a venir con toda su majestad y con todo su poderío, con millones de ángeles. Es lo que está diciendo, gloria a Dios. Enviará sus ángeles, dice, con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Yo no me quiero quedar, iglesia. Tú tampoco debes anhelar quedarte, ¿verdad? Está en juego tu vida eterna o tu muerte eterna. Y tú lo eliges aquí. Comprométete con el Señor, te lo digo y te lo pido en el amor de Cristo. Comprométete con el Señor, porque esa palabra compromiso a nadie nos gusta. Sí simpatizo, sí me gusta. A mí mucha gente me ha dicho así. Y en un principio las consentía por meses y después ya les leo la cartilla. Yo trabajo para Jesús, les digo, yo sirvo a Jesús. Oye, en un principio yo iba a dar estudios bíblicos a un hogar y me tardaba hasta un año discipulando a la gente y no se decidían a entregarse a Jesús. Entregarte a Jesús es rendirte, iglesia, es rendir tu voluntad. Ya no vas a hacer lo que te da la gana, sino lo que Dios te manda. Es rendir tus sueños. Yo tengo tal proyecto, voy a abrir otra empresa y voy a abrir otra escuela y es rendirte a los sueños de Dios, no a tus proyectos de vida. Es rendirte y es comprometerte y no nos gusta. Varones, yo quiero felicitarlos. Dios los bendiga en grande manera, porque hoy está un partido muy importante. Yo oigo en todas partes que es un partido muy importante, no lo sé. Pero muchos varones se quedaron, compraron sus papitas, compraron su camiseta, sus refrescos y ahorita están degustando el partido de México. Pero tú estás aquí y yo te bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios por tu vida, porque tú has sido como Marta, que escogió la mejor parte. La mejor parte, y la mejor parte es estar en los atrios de Dios. Lucas 15:10. Aparte lo repite, no te angusties porque al rato lo puedes ver. Lucas 15:10, hermanos. ¿Cómo dice? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Quiero que tú te imagines esta escena en el cielo. Acuérdate, el día que alguien te habló de Cristo, que tú estabas derribada, deprimido, con ganas de morir, que mucha gente llegamos así a las plantas del Señor, con ganas de morirme. Cuando llegué a Cristo, hermanos, tenía como 22 años, pero parecía como de 45. ¿De veras? ¿No? Y yo tengo 45 y parezco de 22, ¿cierto o no? Hermanos amados, así llegamos a los pies de Jesús. Pero me empezaron a hablar de la palabra, ya estaba lista. Dios tiene un tiempo preciso para tomarte. Porque yo sé que mucha gente llegó y te habló y no te entraba la palabra, ¿sí o no? Sí oías, pero no entendías. Y el día que yo entendí, el día que tú entendiste, ¿qué sucedió cuando le dijiste a Jesús? Sí quiero que entres a mi corazón, sí quiero entregarte mi vida, sí quiero cambiar. Se lo dijiste por fe. ¿Sabes qué sucedió? Esto, que millones de ángeles en el cielo comenzaron a hacer ¿qué? Fiestonolón, hermanos. A cantar, a adorar, a tocar instrumentos, una fiesta, hermanos, porque tú te arrepentiste, porque tú dijiste, ya no quiero esta vida,
quiero ser diferente, quiero otra vida. Y entonces hubo fiesta en el cielo. Estos ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un alma se arrepiente. ¡Qué maravilloso! ¡Qué importantes somos para Dios! Y hasta hay pachanga en el reino celestial cuando tú llegaste a los pies de Cristo, ¿verdad? Cuando tú le dijiste sí, vamos a ver cuáles son los atributos de un ángel. ¿Cómo es un ángel? ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se comporta? Primeramente son inmortales. Los ángeles no mueren como nosotros. Como no tienen un cuerpo humano como nosotros, ellos no van a enfermarse ni a morirse. Y me lo dice Lucas 20:36. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Amén. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Amén. Está hablando de la resurrección, pero está diciendo son iguales a los ángeles. Ya no pueden morir. O sea, los ángeles son inmortales. Son espíritus. Vimos que son seres espirituales y que no vemos, pero tienen una facultad. Pueden hacerse visibles o pueden hacerse invisibles. ¡Qué maravilla! Eso no nada más se ve en los héroes ficticios, ¿no? En Superman y en Batman, que se pueden hacer invisibles. No, es real, hermanos. Los ángeles que Dios pone a nuestro servicio tienen esos atributos de poder hacerse visibles, aunque son espíritus. Números 22, versículo 22 y 23. ¿Alguien le puede dar lectura? Números 22 y 23. Amén. Y el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo, y él iba cabalgando sobre su asna, y con él 2 criados suyos. 23. Y el asna vio el ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó del asna del camino e iba por el campo. Entonces Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino. Ok, aquí estamos viendo un caso donde el ángel se le atraviesa a Balaam y no lo dejaba pasar porque no quería que llegara a ese camino. Dios no quería que fuera a ese lugar y por eso envió su ángel para estorbarle al asna. Hermano, cuando tú tengas un proyecto, cuando tú estés desempeñando algo que no le preguntaste a Dios, porque a veces así somos, ¿no? No le pregunté a Dios y hay estorbos, y hay tropiezos, y hay obstáculos, y hay oposiciones, déjame decirte, no es de Dios. Ya no insistas, así le pasó a Balaam. Él quería ir, pero el asna se regresaba y se pegaba a la pared y se asustaba, y él le pegaba para que siguiera caminando, y el asna ya no quería caminar, porque el ángel de Jehová se le apareció a la burrita con una espada, y ella se asustaba, no quería que pasara por ahí. A veces terqueamos con Dios, a veces neceamos con Dios queriendo hacer nuestra voluntad, y Dios te pone estorbos y no salen las cosas y se frustran. No seamos necios, ¿verdad? No es voluntad de Dios. En este caso se hizo invisible porque Balaam no veía al ángel, solo lo veía la burrita. Amén. Otro atributo que tienen: aparecen en forma humana y pueden comer. Génesis 18:2. Como dice Génesis 18:2. Amén. Adelante. Génesis 18:2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. ¿Puedes leer también el 4 y el 8, hermanita, por favor? Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis,
pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, así como has dicho, haz así como has dicho. ¿Y el 8? Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Amén. Amén. Aquí vemos unos ángeles. ¿Sí se acuerdan para qué fueron enviados estos ángeles con Abraham? Para avisarle que iba a ser el padre de naciones, para decirle que su mujer Esther y Saraí iba a tener hijos y que iban a ser padre de multitudes. Y manda a los ángeles a darle buenas noticias. Como saben, hermanitas, son mensajeros también de buenas noticias. Y aquí le anuncian el nacimiento de Ismael, que Dios le iba a dar un hijo en su vejez. Pero dice que se sentó a comer con ellos. Los ángeles también pueden personificarse. Yo quisiera ver un ángel. Dios no me ha concedido. Dios sabrá cuándo me lo regalará. Pero yo le he dicho, papi, yo quiero ver un ángel, ¿no? Porque hay gente que los ha visto y todos coinciden en que son muy grandotes, son muy altotes, no tienen la estatura normal de un ser humano, son bastante más grandes, ¿sí? Entonces estos hombres llegaron y hasta comieron. También tienen emociones. Déjame decirte, quiero antes de pasar, cuando toman forma humana, ella es mi hija mayor, Fanita, y cuando estaba en la universidad tenía un compañero, hermanos. Quiero platicarles esto porque Dios le concedió a este chavo ver un ángel, ¿no? Este chico era buen muchacho, no tenía adicciones, no tomaba, no fumaba, no se drogaba, era muy buen estudiante, era un orador, era un atleta, solo tenía un grave pecado, era gay. Entonces no lo querían en la escuela. Hay gente que tiene homofobia. ¿Cuál es la postura del pueblo de Dios ante la gente con otra preferencia sexual? ¿Perdón? Claro, aceptar a ellos, dice, pero no su pecado. Es un pecado como matar, como robar, como mentir, que la sangre de Cristo puede lavar también. Y nosotros vamos a pugnar. Yo con este chavo, se llamaba Miguel, siempre le hablé de la palabra, porque fue mi entrenador de básquetbol un tiempo. Siempre le hablé de la palabra y siempre le dije, los que se echan con varones no entrarán al reino de los cielos. Es un pecado, Dios te puede regenerar, Jesús te puede redimir y transformar, ¿no? Bueno, se quedó la semilla sembrada, pero es de los que nunca se quiso comprometer con Dios. Sí sabía, sí le gustaba que le habláramos de la palabra, pero nunca se quiso comprometer. En su escuela no lo querían. Nosotros tenemos que dar testimonio. No te digo que los ames, solo respétalos y háblales de la palabra. Porque igual por tu testimonio, por tu palabra se pueden salvar, hermanos. Pero no lo querían, entonces lo invitaron a una fiesta, pero con buenas intenciones. Él no bebía. Entonces en su refresco le pusieron unas pastillas, no sé qué tipo de pastillas. El asunto es que se le inflamó el cerebro. ¿Sí? Se le inflamó el cerebro y empezó a tener convulsiones. Se puso muy grave, estuvo 3 días en estado de coma. Pero Fanny era su mejor amiga de este chavo. Entonces su mamá habla un día muy noche por teléfono y nos dice, ¿sabes qué? No puedes venir a ver a mi hijo, es que pregunta y habla mucho, pregunta por ti. Eran como las 12 de la noche y dije, no, vamos mañana a lo mejor temprano, ¿no? Y es muy noche, a Tezayuca Hidalgo. Entonces a la mañana siguiente, hermanos, vamos y caramba, un chavo de, ¿qué edad tendría? ¿Unos 19? Como 19 años, un chico lleno de vida, lleno de juventud, lleno de salud, en un instante perdiéndolo todo, postrado en una cama a las puertas de la muerte, convulsionándose y en estado de coma. Yo entré, oré por él, consolé a su madre, le leí versículos y me salí pero con el nudo en la garganta porque dije, ¡qué horrible! Lo acabo de ver excelentemente bien y ahorita se está muriendo de 19 años, ¡qué tremendo! ¿No? La madre deshecha. Entonces le digo a mi hija, ¿sabes qué? Vamos a hacer un ayuno. El ayuno es muy poderoso, iglesia. No sé si ustedes practiquen el ayuno con la oración, pero de veras que Dios se manifiesta y el Espíritu Santo se manifiesta. No hay que perder la costumbre y la buena enseñanza de ayunar y orar. Vamos a meternos a ayunar, le dije a mi hija. Toda la mañana ayunamos y oramos y estuvimos en oración clamando porque Dios hiciera un milagro por Miguel Contreras, ¿no? Señor, sálvalo, redímelo, sánalo, Padre, que ellos conozcan tu poder, y estuvimos orando. Al día siguiente, Dios me da una palabra.
Me habla aquí donde a Ezequías, donde iba a morir, el Señor le prolonga 15 años de vida, me da esa palabra. Y yo digo, Señor, creo que me estás diciendo que le vas a prolongar la vida a este chavo. Muchas gracias. Yo tuve la convicción en el Espíritu de que Dios lo iba a sanar y lo iba a levantar. Entonces voy a ver a su madre que estaba en el hospital muy triste y le doy la palabra. ¿Sabe qué? Estuvimos orando por su hijo y su hijo va a vivir. Su hijo va a estar bien. Dios lo va a levantar de la muerte, ¿no? Bueno, al tercer día, yo no fui, pero va mi hija, y estaban en el cuarto su hermana y Fanny, y él acostado en su cama, pero al tercer día abre los ojos y comienza a balbucear, pero por la inconsciencia que tuvo, se dañó, se lesionó su área de lenguaje, entonces no hablaba muy bien. Pero despertó y Fanny estaba parada con su hermana y dice que él decía, ¿quién es él? Y ellas volteaban. Es tu hermana, ¿no te acuerdas de tu hermana Gaby? Soy tu amiga Fanny. No, ¿quién es él? Él. Pero ellas no veían nada, ¿recuerdas? Ellas decían, pero pues no, ellas no veían, pero él estaba viendo. Al siguiente día yo voy y lo visito, ya hablaba un poquito más. ¿Cómo te sientes? Dios hizo un milagro en ti. Quiero que vayas a la iglesia a testificar cuando estés completamente bien, a darle gloria a Dios porque lo que hizo fue un milagro en tu vida. Hijo, estuviste a punto de morirte. Ajá. Nunca quisieron ir. Pero le pregunto, ¿y qué fue lo que viste? Porque Fanny me cuenta, yo ya intuía, ¿no? Que había sido un ángel. Y le digo, ¿qué fue lo que viste? Platícame, porque tú decías que él. Yo estaba viendo, dice, un hombre muy altote, vestido como de blanco atrás de ellas. Estaba viendo un ángel, hermanas. Y Dios hizo el milagro en su vida. Qué triste que seamos tan ingratos. La misma Biblia me habla de la ingratitud. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, ¿cuántos de esos 10 regresaron a darle gracias a Dios? De 10, 1, hermanos. Así es la naturaleza humana. Tristemente así es. Mucha gente viene por su milagro. Mucha gente viene desesperada porque necesita un milagro de Dios. Y los que no lo reciben tal y como ellos quieren, en el momento en que ellos lo desean, ¿qué hacen? Se van, ¿no? Adiós, bye bye, Dios no me oyó, tu Dios no sirve. Yo tengo varios casos en la congregación. Es que no regresó mi esposa. Pues es que no has cambiado, hermano. Muéstrale con tus frutos que eres diferente, que eres una nueva criatura en Cristo. ¿Cómo va a querer regresar contigo si eres súper marrísimo? ¿Cómo va a querer regresar contigo si eres bien frío, bien indiferente? ¿Cómo va a querer regresar contigo si la tratas con la punta del pie? Y es culpa de Dios. Pero en cambio ya no va. Ahí lo tenemos abajo, pero no sube al culto, ¿no? Desde hace meses. Entonces, ¿sabes qué? Te dé Dios o no te dé lo que tú quieras, tienes que amarlo y seguirlo por el hecho de que es Dios soberano. Él es amor. Y dice la Escritura, si hubiera algo necio en Dios, lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Él sabe por qué no te lo dio o por qué sí te lo dio. Lo único que yo entiendo y puedo declarar, a veces no entiendo por qué lo hizo, por qué no sucedió, por qué, no sé. Lo único que entiendo es que la voluntad de Dios es buena, siempre, agradable y perfecta. Perfecta. Alguien que viene buscando un milagro de Dios y está aquí porque quiere un milagro de Dios. Y Dios te dice, no, o no por ahora, o espérate, no es tu tiempo. Si no se nos ha bajado la soberbia, ¿para qué quieres dinero? ¿Para qué quieres riqueza? ¿Sabes para qué? Para destruirte más, hermano. Y dice Dios, no te lo voy a dar, no por ahorita, no estás lista, no estás listo. Primero tengo que tratar con tu soberbia, primero tengo que tratar con tu orgullo, primero tengo que tratar con tu altivez para poderte dar riquezas. Pero si no entiendes los tiempos y los sazones de Dios, a lo mejor te sientes decepcionado de Dios. A mí Dios le pedí algo hasta el día de hoy, 24 años orando, y Dios no me lo ha dado, iglesia. No sé si me lo dé un día, pero te puedo decir
yo estoy aquí y sigo amando a Dios. Y le digo al Señor, hasta el último día de mi vida, Dios, yo te voy a servir y te voy a buscar y te voy a amar. Me des o no me des lo que yo te pedí, no me interesa. Amén. Dios quiere saber si tú le amas. Si tú le amas porque te da lo que quieres, o le amas porque es Dios. Amén. Porque a Dios se le ama por ser Dios, no porque me dé lo que yo le pedí. Y si no me lo das, te sigo glorificando, Padre, y te sigo amando, le digo siempre. Y te voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi vida. Amén. Muy bien. Sigamos con los ángeles. Son inteligentes. Segundo de Samuel 14:20. Estamos viendo los atributos, ¿sí? ¿Alguien nos puede leer segundo de Samuel 14:20? Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, su siervo, ha hecho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Amén. Es sabio su Señor, dice David, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, porque son muy inteligentes y son sabios. Son poderosos, fíjate bien, son héroes reales, son héroes auténticos, más que Superman. ¿Quién más, amigos? Batman, Robin, Tarzán, ¿verdad? Los ángeles son héroes auténticos, son muy poderosos, dóciles, qué bonito. Ellos obedecen en todo a Dios, son obedientes, y lo dice el Salmo 103:20. ¿Cómo dice el Salmo 103:20? Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Amén. Vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, son fuertes y poderosos, que ejecutan su palabra, son dóciles, les encanta obedecer la palabra de Dios a los ángeles, ¿sí? Gloria a Dios. Obedeciendo a la voz de su precepto. Dios habla y el ángel corre. Dios ordena y el ángel inmediatamente va y ejecuta lo que Dios está mandando. Ay, no quisiéramos tener una obediencia así, hermanos. Ser así de dóciles y de obedientes y dóciles. Te voy a decir por qué es bonito ser obediente. Hoy me ves muy obediente a mí, pero créeme que en otro tiempo yo era una rebeldota. A veces nos etiquetan en la familia: la oveja negra, ¿no? El flojo, la fea, la gorda, en fin, nos ponen etiquetas en la familia. Yo era la oveja negra, la rebelde, donde quiera que me paraba, la rebelde. Me costaba un trabajo obedecer, hermanos, tremendo. Yo no tenía por naturaleza, es más, en un principio, a mí las epístolas de Pablo, donde decía que someteos a vuestros maridos y las mujeres callen en la congregación, bueno, yo quería arrancarles esas hojas, porque Dios había escrito eso, porque Dios hace acepción de personas. Y me dice un día mi pastor: pues si no te gustan esas escrituras, arráncaselas a tu Biblia. ¿Verdad? Era muy difícil para mí obedecer, hermanos, pero yo entendí y comprobé que siempre que obedecía a Dios, venían grandes bendiciones para mí, y empecé a hallarle el modo a la obediencia y me empezó a gustar. Dije: Padre, yo te obedecí haciendo esto y ahora me regalas esto. Por ejemplo, yo entré a la escuela a los 39 años, yo terminé la universidad a los 39 años, pero mi pasión siempre fue el básquetbol. Pero debe de ser una pasión como el fútbol para los señores, ¿no? Yo iba los domingos, jugaba en 3 equipos, uno en San Juan Teotihuacán, otro en Tecámac y otro en Tizayuca. Entonces corría de una cancha a otra, y no que va a haber una final acá, no, pues no puedo ir al culto, no me va a dar tiempo, no, se lo puedo el otro domingo, ¿no? Y me iba a la final, o tengo que jugar a las 11, no, me salía temprano de los cultos, llegaba tarde, o de plano no iba si coincidía mi partido con el básquetbol. Y en el encuentro, Dios me dice: tú amas más el básquetbol que a mí. Y yo:
¿cómo crees? Si la única razón de mi adoración. Sí, yo le cantaba eso. Eres tú la única razón de mi adoración. Le cantamos. Dicen que los cristianos no decimos mentiras, nada más las cantamos, ¿no? Sí. Entonces yo le cantaba que era mi única adoración. Pero la verdad, en la práctica, mi adoración era el básquetbol. Yo decía, no, capaz que lo dejo, me voy a poner toda gordita. No, el básquetbol, me voy a enfermar, me libera el estrés. Y sí lo ponía primero que a Dios. Por eso faltaba a los cultos. Por eso no iba. Me salía temprano, llegaba tarde. Y cuando Dios me confronta y en el encuentro me dice, tú amas más el básquetbol. No, imposible, ¿cómo crees? Dios, si yo te amo, yo te adoro. A veces nos engañamos. A veces no nos damos cuenta. Por eso bendito sea el don del Espíritu Santo, que nos redarguye y nos revela quiénes somos en verdad y lo que en verdad estamos haciendo. Porque dice el proverbio, todo camino del hombre es justo en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Y ahí Dios empezó a pesar mi corazón y dije, no me pidas que tenga que dejar el básquetbol. Me voy a poner toda neurótica. No, Señor, yo he jugado desde los 8 años básquetbol y era una campeona, hermanos. Jugué nacionales, me pagaban por ir a Oaxaca a jugar, me pagaban por ir a Guerrero a jugar, ¿no? Me pagaban por jugar en aquel equipo, me iba bien en el básquetbol. Yo llegaba a las canchas y me sentía Juan Camanero. ¡Ay, ya llegó Mónica, vamos a perder! ¿No? Para mí era una pasión el básquetbol, pero no me daba cuenta, no lo creía. Yo creía que de veras amaba más a Dios que todas las cosas. Nos engañamos. Y entonces cuando me empieza Dios a confrontar y decir, sí quiero que lo dejes. No, por Dios, no, hermano, yo lloraba como un duelo, pero obedecí. Me costó como no te imaginas. Yo me imagino que me costó como al alcohólico dejar la botella. Yo dije, no me voy a parar en las canchas, porque si me paro me va a dar la cosquilla de jugar y voy a jugar y le voy a fallar a Dios. Entonces por mucho tiempo no me paré en las canchas y repartí los 3 uniformes que tenía de todos los lugares donde jugaba. Pero ¿por qué te vas? No podía explicarles, no lo iban a entender por qué me iba, ¿no? Porque quería obedecer a Dios, por eso me iba. Y dejo, hermanos, y dejo de jugar como un año. Y un día dije, ya, así como el alcohólico, ya la hice. Ya tengo un año sin tomar, ya la libré, ya jamás. No, hermanos, puedes tener 50 sin beber. Y si vuelves a intentarlo, se va a desencadenar la compulsión. Llego y me siento un domingo en la tarde, ya había ido al culto, llego en la tarde y me ve el presidente de la liga y me da entrando yo a la puerta, me da un uniforme y me dice, vete a jugar a las 7. No, Kike, es que yo no juego de verdad. Sí, ándale, y me da el uniforme para ir a jugar a las 7. Y yo, pues ya casi eran las 7, ¿no? Y yo, otra vez, hermanos, la cosquilla, ¿no? ¿Sí vengo? No, yo dije a Dios que no, ya lo había dejado, ya un año lo había dejado. No, yo le prometí a Dios que no, que ya no iba a jugar, no. A ver, Señor, si es tu voluntad, fíjate bien, puedes pedirle señales a Dios. Claro que sí, Gedeón le pidió 3 de a tiro, ¿no, hermano Dani? Y las 3 le dio el Señor. Ándale, Gedeón, ahí te va la segunda. Ahora le puedes pedir la tercera, ahí te va la tercera. Señal. Señor, dame una señal. Si tú no quieres que juegue básquetbol, pues impídelo. Y yo vivo a la vuelta de la cancha. Entonces, pero no llevaba tenis. Entonces me dio el uniforme, pero no me dio tenis. Ya me voy en la bicicleta, pero con unos remordimientos porque iba por mis tenis para regresar a jugar, ¿no? Y ay, Señor, si tú no quieres, impídelo. Si tú no es tu voluntad. Pero yo ya sabía que Dios no quería, ¿no? Voy por mis tenis, regreso a las 7 en punto. ¿Y qué crees que pasó? Que no llega el equipo oponente. No hubo partido, no llegó. Esa era la señal que yo le estaba pidiendo a Dios, si no es tu voluntad. Y Dios te habla claramente. Y me dijo Dios, no es mi voluntad. Pasaron otros mesecitos, dije, qué padre, ¿no? Ya. Pero pasaron otros mesecitos y me vuelven a invitar. Y ahí voy, hermanos, saliendo de la iglesia. Ahí al fin que ya fui a la iglesia, ya le cumplí a Dios, ¿no?
Pues, ¿qué crees? Muchos años de jugar, 20 y tantos años de jugar, y ese día me lesionan la rodilla. Se me disloca la rótula, se me desgarran los ligamentos y me fisuro la rodilla. Estuve más de 2 meses sin poder caminar y otros 2 meses en rehabilitación, como casi medio año me eché sin caminar. Por desobediente, ¿no? Hasta que finalmente le digo a Dios 0-0, y desde aquel entonces no juego. Cuando dejo el básquetbol, al año de que dejo el básquetbol, Dios me... ¿Ves que hay una World Trade? Aquí una expo cristiana cada año en el World Trade. Entonces tú vas y te dan un montón de folletos de escuelas de música, de escuelas cristianas para tus hijos o para ti. Te venden películas, camisetas, muchos artículos cristianos, ¿no? Yo cada año iba con mis hijas a la expo y ya tenía un montón de folletos. Entonces pasaron los meses y un día que empiezo a depurar mis documentos y que me encuentro los folletos y empecé a romper tanto papel, ¿no? Pero de repente me llama uno la atención. Universidad Vision, cristiana, 3 licenciaturas. ¡Ay, qué interesante! Dije yo, qué bonito, sí me gustaría volver a estudiar. Total que ingreso, hermanos. Entro a la escuela y Dios me concede terminar psicología bíblica allí en la universidad. Y cuando yo me doy cuenta dije, caray, son las bendiciones que Dios te da. A los 39 entré, fíjate a qué edad terminé, 3 años y medio más. Ya grande, así que nunca es tarde. Así tengas 40, 45 años, claro que puedes meterte a estudiar. Y ese fue el regalo que Dios me dio cuando yo decidí dejar de verdad el básquetbol. Dios te da regalos a la obediencia, así que tenemos que aprender, amados hermanos, a ser obedientes como los ángeles. Son reverentes y adoran a Dios. El libro de Apocalipsis, si lo hemos leído, amados, es un libro que habla de adoración y presenta a Cristo en todas las facetas. Por eso ahí hay una continua manifestación angelical. A mayor adoración, escucha esto, mayor presencia angelical. Ustedes que son adoradores, no es lo mismo para el grupo de alabanza ser un cantante o ser un artista o ser una estrella que ser un adorador. Hay una tremenda diferencia. Y lo que queremos y lo que Dios quiere son adoradores en espíritu y en verdad. Creo que aquí no tienen problema, saben adorar a Dios. De verdad yo sentí la presencia, la unción del Espíritu Santo, el mover del Espíritu. Los felicito porque saben adorar a Dios. Hay un canto del hermano Marco Barrientos, creo que es Sin Reservas. Él es un adorador. Dios bendiga a Barrientos, es un hombre muy versátil, profetiza, hace guerra espiritual, ministra, adora. Dios lo bendiga. Y en ese canto de Sin Reservas, no sé si tú has puesto atención, pero entras a un momento de adoración y comienzas a discernir, a veces hasta los instrumentos, Dani. Comienzas a discernir. Creo que eso les pasa a la gente cuando se droga. Sí, he oído que cuando fumas marihuana te sensibilizas mucho y los sentidos están muy, muy agudos, y si oyes una canción, hasta, ay, ese es el teclado, ese es el bajo, esa es la batería, ¿no? En el Espíritu te pasa lo mismo. Cuando tú entras al nivel del Espíritu Santo, comienzas como que a sentir la música de otra manera, muy sensible, muy intensa, y en ese canto, como el hermano está adorando, se oye un ángel, hermanos. Te voy a decir por qué es un ángel. Porque ningún ser humano podría sostener la voz tanto tiempo. Te cansas, tienes que detenerte y tomar aire y otra vez seguir y otra vez tomar aire. ¿Sí o no? Ahí no. El ángel que escuchas de fondo en ese canto está todo el tiempo entonando una alabanza, pero sin parar, sin cesar, sin tomar aire. Es un ángel, porque él es un adorador, y cuando nosotros adoramos, hay ángeles adoradores. Hay ángeles cuyo trabajo es ese, estar adorando a Dios. Esos ángeles empiezan a llenar las iglesias, esos ángeles empiezan a llegar a los lugares y se unen con tu adoración. ¡Qué maravilloso! Entonces los ángeles, cuando tú adores, hermano, va a haber manifestación
angelical, ¿sí? Hay rangos de ángeles, hay jerarquías de ángeles como en una empresa. El primero es el ángel de Jehová. ¿Viste que hablamos del ángel de Jehová? Leímos aquí que el ángel de Jehová, y dice un salmo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los rescata y los defiende y los protege, ¿sí? Génesis 16, del 7 al 9. ¿Quién es el ángel de Jehová? Génesis 16, del 7 al 9. Dice la palabra de Dios: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Aquí estamos viendo que el ángel de Jehová le habla a Agar, la que fue la otra mujer de Abraham, y le está dando indicaciones de Dios. El ángel de Jehová es una, escucha bien, es una manifestación corpórea, ¿sí? Se hace cuerpo, pero de Dios mismo, en forma de una criatura angelical. O sea, el ángel de Jehová es Dios mismo, es el verbo, es Jesús, es el verbo divino, quien antes de hacerse hombre tomaba la forma que él deseaba para acercarse a los hombres. El ángel de Jehová es Jesús, el ángel de Jehová es Jehová, de Jehová mismo, ¿ok? Luego también hay arcángeles, pero el ángel de Jehová no es una creación. Los demás ángeles sí son creados por él. El ángel de Jehová es Dios mismo, no fue creado, ¿ok? El segundo rango son los arcángeles. Apocalipsis 12:7. ¿Alguien lo tiene? Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Amén. Miguel es el jefe supremo de los ángeles, ¿sí? Los arcángeles interceden en la guerra espiritual. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando haces tu devocional no siempre haces lo mismo. Estar en el espíritu es un mover diferente cada vez. A veces el espíritu mismo te lleva a hacer guerra espiritual, a veces te da sanidad a ti o restauración, a veces te ministra liberación, a veces nada más estás llorando en la presencia de Dios sanándote, o a veces haces fiesta, ¿no? Te pones jubiloso, pones tus alabanzas y empiezas a lanzarle al Padre, a gozarte y a deleitarte en Él. El espíritu te lleva a hacer diferentes formas tu devocional. Los arcángeles interceden cuando tú haces guerra espiritual. ¿Sí saben lo que es la guerra espiritual? ¿Qué es, hermano? Es interceder por otra persona, ir más allá, pedirle a Dios, estar peleando así contra los huestes, reprender en el nombre de Jesús. Exacto. Estás enfrentándote contra el diablo mismo, ¿sí? Estás enfrentándote contra los demonios y le estás diciendo: demonio de alcoholismo, me pongo en la brecha y en el nombre de Jesús te vas de mi casa en este mismo instante, yo te reprendo y te vas. Demonio de contienda. Hay demonios, hermanos, hasta el llanto es un demonio. Hay mujeres que lloran y lloran y lloran y tienen un llanto incontrolable. No es natural, es un demonio, porque yo vi cómo lo aprendí en el primer encuentro, donde la esposa del pastor Chuy, la hermana Martita, la pastora, había una muchacha que lloraba y lloraba y no podía dejar de llorar, y fue y dijo: espíritu de llanto, cesas en el nombre de Jesús. Y la chava dejó de llorar y ya no lloró el resto del fin de semana. Hasta el llanto incontrolable es un demonio.
Cuando hay muchos pleitos en tu familia, de repente estás bien, estaban pasando bien y de la nada una trifulca y un pleito y ya se deschongaron los hermanos o el papá y la mamá. Es un espíritu contencioso, es un espíritu belicoso que viene a hacer guerra y a destruir la paz que Dios ha puesto. Entonces tú tienes autoridad en el nombre de Jesús, porque tú no eres quien echa fuera a los demonios. Es el poder del nombre de Cristo el que echa fuera a los demonios. Pero tú tienes la autoridad en el nombre de Cristo. Y tú te paras con la autoridad que Dios te delegó y te pones frente al demonio y le dices: demonio contencioso, demonio belicoso, te ato y te amordazo y en el nombre de Jesús te echo fuera. Y abres tus ventanas y abres tus puertas y sacas a los demonios de tu casa. Eso es hacer guerra espiritual. Y los arcángeles, o el problema que esté pasando, tus adolescentes, es que están en la adolescencia. Me mentó la mamá, pero es que está en la adolescencia. Me levantó la mano, pero es que está en la adolescencia. Está en la adolescencia y hay una rebeldía, dice la palabra, ¿no? Que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero tampoco para que te golpee, tampoco para que te insulte. Hay límites. ¿Hasta dónde te puedo permitir, aunque seas adolescente? No te voy a permitir que me digas una grosería, no te voy a permitir que me golpees, no te voy a permitir. No, hermanos, hay que poner límites. Entonces es una rebeldía, pero si el chavito o la chavita se está pasando, ministrala, haz guerra espiritual. Ve a su almohada cuando se fue a la escuela y empieza, demonio, o frente a ella, si te lo permite, ¿no? Porque a veces no quieren ni que hables por ellos, ¿no? No, parece que están viendo no sé qué. No te me acerques, no, pues no. Los demonios no quieren que tu santidad se les acerque, ni tu poder, ni tu autoridad. No te me acerques, no quiero que ores por mí, quítate. No, pero no son ellos, son los demonios. Y tienes que reprenderlos, eso es guerra espiritual. Y Dios envía arcángeles. Cuando tu hijo es así, ¿qué es un espíritu de qué? Rebelión, rebeldía. Una chica que desafiaba, pero desafiaba al papá. Y el papá era un físico-culturista, ponchadote, grandote y enérgico, un jefe en su trabajo. Él mandaba empleados. Pero la chavita de 15 años, estaba el papá el sábado en la casa y la hijita ahí: ahorita vengo, voy a la tienda. Y se salía y ya no regresaba. Se iba a una fiesta y ya no regresaba toda la noche. Y había que ir a buscarla en la madrugada, a ver en la casa de qué amigo había sido la fiesta, y se la sacaba a golpes el papá. Y la niña se le enfrentaba y le decía: pero si tú eres un borracho, ¿qué me estás diciendo a mí si tú no llegas a la casa 5 o 6 días? ¿Con qué autoridad me lo dices? Un reto y un desafío tremendo de la chavita. La ministramos y cuando me dijo a mí, me contesta el demonio: no la vamos a dejar. Y yo le dije: ¿no la vamos? ¿Quién eres? ¿Eres una legión? No soy legión. Así unos ojos feos, ¿no? No soy legión. Le digo: ¿quién eres? Soy rebelión. Así me contestó, hermanos, así me contestó. Soy rebelión. Le digo: pues tú, rebelión, te vas en el nombre de Jesús, te vas. Y ahí estuvimos ministrándola buen rato hasta que salió. Y me dijo, me conocían, pero vamos a regresar, Mónica, vamos a regresar, así me decían. Y yo sí tuve miedo, no, van a regresar. Dije: no, eres un mentiroso y no te creo, porque los diablos son mentirosos. El diablo es el padre de las mentiras, el padre de mentiras, dice la Biblia, ¿no? La dejó, la dejó. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas en tu casa, ¿no? Espíritu de deudas, de pobreza, de miseria. Si Jesús murió en la cruz y se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Si riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, ¿por qué tenemos que estarnos conformando con lo mínimo indispensable? Oh, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Bendecirte y que tengas todo lo necesario y un poquito más para que ayudes a los que menos tienen, a los que más necesitan. Hay espíritu de miseria, hay maldiciones generacionales, donde tus padres te dijeron: nunca vas a pasar del pasillo. ¿Cómo dicen? El que nació para maceta del pasillo no pasa. Y nos dicen cosas muy feas, ¿no?
palabras groseras que traen una maldición de pobreza, de miseria. ¿Y por qué si me esfuerzo tanto? ¿Y por qué si lucho tanto? Si trabajo tanto no me va bien. Podría estar operando una maldición generacional. Y eso es hacer guerra espiritual. Empiezo a cancelar, porque dice la Escritura que Jesús murió en la cruz para redimirnos de toda maldición. Yo hago una oración de fe y esa maldición se rompe. Y mis generaciones son benditas, porque así lo dijo mi Padre Celestial. Eso es hacer guerra espiritual, hermanos. Pero mucha gente tiene miedo, ¿no? No, ¿y qué tal si se me pasan los demonios a mí? No, ¿y qué tal? Si tu templo está lleno del Espíritu Santo como debe de estar, porque tú tienes que llenarte de la palabra de Dios, de alabanza, de adoración. Ningún espíritu inmundo puede entrar. Si tú estás lleno de... A mí siempre me preguntan, ¿por qué impones manos? Es muy peligroso, no lo debes hacer. Ay, yo no sé. Siempre el espíritu me lleva a poner manos, a veces en la cabeza, a veces en el corazón, a veces en el vientre, a veces en la espalda, no lo sé. Pero siempre impongo manos, gracias a Dios nunca ha pasado nada. Pero es que no puede habitar. La luz y las tinieblas no pueden habitar. Si yo me lleno de la presencia del Espíritu Santo, con la palabra, con la adoración, con alabanza, ningún inmundo puede estar aquí. Solamente está el Espíritu de Dios. Y cuando un inmundo quiera venir y entrar a mí, va a encontrar la luz del Espíritu Santo y va a salir viviendo. Amén. Eso es guerra espiritual y los arcángeles se encargan de ayudarnos a hacer guerra espiritual. Tú puedes, iglesia, y tienes la autoridad de invocar ángeles. ¿Sí? Padre, estoy en apuros, me van a asaltar. Padre, mándame ángeles, Señor. Hasta las mujeres, hermanas, para los quehaceres. Yo tenía 5 chiquitos, entonces imagínate con 5 chiquitos, qué cantidad de ropa para lavar, qué cantidad de ropa para planchar, qué cantidad de trasterío. Y ahora ve por la del kinder y ya va a llegar la de la secundaria y los chiquitos ya están llorando y hay que bañarlos a todos. No, hombre, andaba como máquina, ¿no? En la casa. Y yo le decía, Padre, mándame ángeles, porque yo creo que esa cantidad de ropa la termino como a las 7 de la noche. No, hermanos, cuando me daba cuenta, era temprano ya la acababa. Yo decía, sé que me mandaste ángeles, Señor. Lo siento, porque esta cantidad de ropa era para terminar a las 9 de la noche. Y no. O sea, nosotros tenemos ese privilegio de invocar ángeles. Hay otro tipo de ángeles, ángeles de su presencia. Lucas 1:19. ¿Alguien puede leer, por favor? Lucas 1:19. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Muy bien, gracias a Dios. Aquí está el ángel, es otro rango, los ángeles que están en su presencia como Gabriel, ¿verdad? Que está en la presencia de Dios, pero el Señor lo envía a traer mensajes de bendición. Aquí vemos cuando le está dando la buena noticia a Zacarías. ¿De quién fue papá Zacarías, iglesia? De Juan el Bautista. Entonces también su esposa y él eran estériles, y ella era estéril y no podían tener hijos. Entonces envía Dios a Gabriel a anunciarle que le iba a dar un hijo, que iba a ser Juan el Bautista, ¿verdad? Y también fue Gabriel el que anunció a María, la Virgen María, que sería madre del Mesías. Otro rango son los querubines, Génesis 3:24. A veces no los vemos, pero lo hacen, hermanos. Tú puedes ver que algo increíble, sobrenatural pasó, que no era lógico, y aunque no viste al ángel, puedes saber que estuvo ahí un ejército de ángeles que lo hizo. Como dice Génesis 3:24. Sí. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se devolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, son guardianes. Los querubines son guardianes, vigilan y pueden ver el pasado y el futuro. Los querubines tienen alas, no todos los ángeles tienen alas, los querubines sí. Se desplazan a gran velocidad
para ejecutar inmediatamente la voluntad de Dios. Es decir, cuando tú dejas tu coche estacionado ahorita con tantos asaltos, pues yo le digo siempre, ¿no? Lo dejo estacionado en alguna parte y, Padre, envía ángeles que cuiden mi carcachita, por favor, no quiero llegar y encontrarlo con que ya no está, ¿no? Cuidan tu casa, cuidan tu auto, cuidan a tus hijos. Si nosotros no confiáramos en esa provisión de Dios, pues ya habría más diabéticos en el mundo, ¿no? Tanto estrés. Madres, padres que se angustian, mi hija tiene que salir a estudiar al distrito, mi hija tiene que viajar, mi hijo tiene que ir a trabajar. No sabemos si regresen por tanta violencia que hay ahorita, pero puedes echar mano de este recurso, Padre. Levanto vallado de ángeles, ángeles guardianes, querubines alrededor de mi hija que tiene que viajar, alrededor de mi esposo que tiene que salir, cuídalos. Y los ángeles se encargan de verdad de cuidarnos. ¿Cuántas veces te ha pasado que te pasó una bala por aquí? Ninguna, dices. No, cosas tremendas, ¿no? Una vez ibas caminando con una amiguita, iban pasando y de repente se viene el muro, hermanos, pero ya habían pasado. Haz de cuenta que el muro pasó así. ¿Sí recuerdas? Estaban construyendo ahí en la calle ese muro. Y yo no sé cómo la persona del otro lado, pero estaba fresco, ya estaba levantado el muro, y se cae el albañil y pum, se viene con todo y muro, pero justamente cuando ellos acababan de pasar, pum, que se viene el muro. Esos son ángeles, esos son los querubines que nos cuidan, que nos protegen, que nos ayudan. En otra ocasión, mi primer nietecito es muy travieso, muy inquietito, pero estaba chiquitito, tenía como 6, 7 meses y andaba en la andadera. Entonces alguien lo dejó ahí arriba con la puertita abierta en su andadera y oyó ruidos acá abajo y pues se quiso aventar. Se aventó, no se quiso, se aventó con la andadera, pum, 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 como cuántos, 8 escalones, hermanos, y nada más subimos el golpe, ¡pum! Y el grito del bebé, ¿no? Dijimos, el niño se cayó de las escaleras con la andadera, ¿no? Y vamos, y efectivamente, la andadera boca abajo, el niño boca abajo y la andadera toda chueca ya del golpe. Yo dije, Dios mío, ahorita que lo levante ya se fracturó un brazo, ya se rompió la nariz, ya, de veras, ¿eh? Ella entró en shock porque era su hijo y yo más, un poquito más clara, lo levanto, lo saco y empiezo a orar. Lo primero que hago cuando hay algún accidente es invocar el nombre de Jesús, hermano, porque en el nombre de Jesús hay poder y salvación. Señor Jesús, yo te invoco, protégelo, guárdalo, que nada le pase, Padre. Y lo saco de la andadera toda retorcida y le empiezo a buscar si tenía fracturas, o se abrió la cabeza, la nariz. Bueno, ni sangre en la nariz, ni un rasguño, absolutamente nada, hermanos. Dime si eso te parece lógico. No es natural. Lo mínimo es que un chipote, lo mínimo, un chipote, pues ni eso, hermanos. Y yo dije, oh, no cabe duda que el ángel de Jehová, que el ángel y querubines protegieron a Obed. Amén. Eso es lo que hacen nuestros ángeles, hermanos. Y serafines es el último rango. Serafines, Isaías 6 del 1 al 3. Isaías 6 del 1 al 3. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Adelante, hermano. Isaías 6. La misión de Isaías. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Esto es la función de los serafines. Están adorando a Dios en el cielo en todo tiempo, clamando santo, santo. Pero son millones de millones
la cantidad de seres que está ahí adorando y alabando al Señor. Ellos ministran, los serafines ministran la adoración al Señor, arden en devoción. Fíjate qué bonito, eso espera Dios de su pueblo, que aprendamos a arder en devoción por el Todopoderoso. Como decía David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué bonito lo que sentía David por estar en la presencia de Dios. ¿Qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuánto amaba Pablo, qué apasionado estaba el apóstol Pablo por Jesús. Ellos, los serafines, arden de devoción delante de Dios, y Dios espera gente así, amados hermanos. Gente que sepa arder de devoción, que anhele su presencia, que anhele su amor, su amistad. Así son los serafines. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón de serafín para amar así al Señor. Ayudan al hombre también a tener un acercamiento más íntimo al Todopoderoso. Ayudan al pueblo de Dios a adorar. Ellos nos pueden ayudar a quitarnos lo tibio para adorar. Amén. ¡Qué bonito! ¿No? Pídele a Dios, dame un corazón de serafín, porque yo quiero aprender a adorarte, ¿no? Yo quiero tener un fervor, un celo ardiente por ti, como lo tenía Jeremías también. Un celo ardiente. Qué precioso es llegar a una iglesia y encontrar esa pasión en los hermanos. Qué triste es llegar a la iglesia y encontrar una tibieza en los hermanos. No cantan, no levantan las manos, no quieren adorar. Aquí no es el caso, ¿eh? No es el caso, en otros lados sí. Los ángeles tienen cada uno un ministerio: ministrar a los que son herederos de la salvación, nacidos de nuevo. Es decir, no cualquier persona puede invocar a los ángeles. Necesita ser nacido en el Espíritu, ser redimido con la sangre de Cristo. Amén. Ser salvo. No todo el que viene a la iglesia, dice el Padre, y me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todos. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos cuestionarnos: ¿yo soy una nueva criatura? ¿Vivo conforme al testimonio de una nueva criatura? ¿O me sigue dominando aquel viejo hombre carnal? Bueno, los salvos y nacidos de nuevo son los que pueden invocar a los ángeles, ¿sí? Ayudan a los creyentes en tiempos de prueba. Acuérdate, cuando Jesús estuvo en el desierto, dice que los ángeles le servían. Los ángeles están para servir al pueblo de Dios. ¿Sabías eso? Tú los invocas, tú los llamas y ellos vienen y te ayudan y te sirven, como a nuestro Señor Jesucristo en tiempos de prueba. Quiero contarte otro testimonio. Ya casi termino, iglesia. Yo trabajé varios años en Banamex. Yo estaba nuevecita cuando estaba recién nacida en el Espíritu cuando pasó esto. En Zumpango, antes los cajeros no tenían los vidrios que ahora tienen, sino estaba el puro mostrador y tú te podías ver mejor a la cajera y había como que más, una relación más directa, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la puerta estaba ahí en la entrada y yo estaba por aquí en el mostrador y yo vi que la gente corrió hacia allá, pero no entendía qué pasaba. Y después veo que un sujeto se brinca exactamente donde yo estaba con una pistola. Y entonces ya entendí lo que pasaba. Nos estaban asaltando, ¿no? Y empezaron a golpear, pero uno se vino para acá y otros se fueron para allá a la gerencia. Y yo estaba distraída cuando se salta el chico por acá. Y empieza, ya te imaginas, ¿no? A insultarnos, a pegarnos. Y yo me metí de susto abajo del mostrador. Haz de cuenta que me meto aquí, ¿no? Y yo empecé a orar porque estaba pues recién nacida en Cristo. Tenía como 3 meses en el Evangelio. Padre Santo, líbranos, porque un año anterior ya habían asaltado y 5 muertos. Mataron a un policía que cuidaba allí e hirieron a la cajera principal. Entonces todos estábamos paniqueados, ¿no? Y empiezo a orar: Padre, líbranos. Y oigo como el primero lo pateaban. Ya sabes, oí los golpes, ¿no? Los golpes. Y yo nada más oía: y dame todo. Y se oía como jalaban los cajones y el otro pujaba y le pegaban. Luego el que sigue, yo era la cuarta, ¿no? Ya va con el tercero. Dios. Y yo: Padre Santo, líbranos, que no haya muertos, que siga orando, ¿no? Y de repente con el que sigue y con el que sigue y con el que sigue. Y ya cuando
empiezo a oír silencio, veo que se empiezan a levantar todos, ya había pasado el asalto. Y yo me quedé esperando que a mí me golpearan, porque dije, sigo yo, ¿no? Ya pasó el primero, el segundo, el tercero, pues sí, lo lógico era que siguiera yo, y órale, dame todo, y a patearme, ¿no? No, hermanos, no me tocaron. Y no porque no me hayan visto, porque el cuate se saltó por donde yo estaba, exactamente en el lugar donde yo estaba. ¿Qué pasó? Los ángeles que te protegen. Gloria a Dios. Los ángeles que te guardan. Tú invócalos y ahí van a estar para protegerte, para ayudarte, para cuidarte, para favorecerte. Amén. Otro ministerio de los ángeles, ya lo dijo Fanita, que protegen al pueblo de Dios, como a Daniel cuando lo libró del pozo de los leones. Cuando estés en peligro, ¿verdad? Tú puedes invocar ángeles y el Señor los va a enviar. Anuncian, animan, anuncian buenas noticias, ¿eh? Los ángeles no son como los profetas. A veces los profetas tenían que dar malas noticias que no les gustaban a los reyes ni al pueblo, por eso los mataban. Pero los ángeles son mensajeros de buenas noticias, ¿sí? Animan. Sí, cuando tú estás triste, cuando tú te sientes desanimado, digo, es difícil a veces no caer en el desánimo, ¿sí o no, hermanos? Señor, ¿qué pasa? Tanto tiempo orando, tanto tiempo ayunando, Padre, haciendo pactos contigo, obedeciéndote. ¿Qué pasa? Y a veces entra el desánimo. A veces entra el desánimo. Bueno, los ángeles están para venir y animarte como animaron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo levantaban cuando Él caía con la cruz. Ángeles lo levantaban, hermanos. Y así nos levantan a nosotros cuando nosotros decimos, no puedo más. ¿Cuántas veces te ha pasado sentir eso? No puedo más. Ya no puedo más. Yo le digo a Dios, no me dejes sentir eso, Padre. No quiero nunca sentir eso. Vea lo que vea y pase lo que pase. Yo no quiero sentir y pensar, no puedo más. Hay un hombre que acaba de salir en la televisión. Él era un meodo, hermanos. Era un indigente que vivía en un basurero. No sé si lo vieron en la televisión. Con sus perros, con su basura y con sus rastas. Pero escribía. Era un poeta nato. ¿Sí lo viste, hermano? Escribía. Y una de las cosas que escribió fue: ¿cuál es la carga más difícil de llevar para un hombre? ¿Cuál será, amado hermano? La carga más difícil de llevar para un hombre. Eso es difícil. ¿Cuál cree usted? Lo que se le ocurra. La manutención de la familia. Por ejemplo, eso es bien difícil. Tan carísimo todo y tan bajísimos los sueldos, y hazlo rendir y multiplícalo, y ya se le acabaron los tenis y ya se acabó la despensa y ya llegó el recibo del teléfono. Eso es muy difícil. Pero decía este hombre, la carga más difícil de llevar para un hombre es la esperanza. Y sí es cierto. Cuando todo lo ves cerrado, cuando todo lo ves gris, cuando de repente todo se te junta, cuando todo de repente se te viene encima, dices, caray, tener esperanza ahorita, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo? Ah, pues vienen los ángeles y te animan. ¿Amén? Te revelan y te sustentan. Termino con esto. Es que yo tengo muchos testimonios, no los he visto. Dios sabe por qué no me ha dejado verlo. He visto lo que hacen, pero yo quiero verlo físicamente y saludarlo. Hermano Ángel, Dios le bendiga. Qué padre que vino a la tierra, me da mucho gusto. Yo quisiera ver uno físicamente, ¿no? He visto lo que hacen. En una ocasión estaba trabajando en el IFE. A mí me bajaba mucho la presión arterial. No sé por qué, pero cuando me bajaba la presión, de verdad yo me ponchaba. O sea, dormía o moría, ¿no? Era un sueño así espantoso que me costaba trabajo dar pasos y llegar a casa, porque lo único que necesitaba era tirarme a dormir, ¿no? Entonces fuimos varios compañeros a buscar los hogares cuando vas a hacer las casillas, cuando van a hacer los eventos de los presidentes, ¿no? Que vamos a elegir presidentes municipales y federales. Tienes que levantar las casillas. Entonces yo iba con mi grupo de muchachos, y andábamos consiguiendo las casas que no habían encontrado ellos para pues, que les hayan salido seleccionados para las casillas. Hermanos, ya habíamos caminado desde las 9 de la noche como hasta las 4 de la tarde, y mi presión arterial andaba por los suelos. Si te baja mucho la presión arterial te puedes infartar.
yo ya sentí así como que, de verdad, la debilidad total de que me quiero desmayar. Y nos faltaba una casa. O sea, habíamos caminado cantidad, no habíamos comido, bajo el sol, ¿no? Mi presión andaba por los suelos. Y yo así como que, Padre Santo, ya no puedo dar un paso más. Ya me daba insolación, abría los ojos y el sol así como que me destellaba, me deslumbraba. De verdad que estaba a punto del colapso, ¿no? Y entonces vemos los planos, porque nos daban planos para saber a qué casas íbamos a ir. Vemos los planos y la única casa que faltaba quedaba a kilómetros de allí. No, Padre, por Dios, yo ya no llego, decía, me muero, ya no llego, no aguanto, necesito descansar, necesito ir a dormirme. Yo me aliviaba durmiendo. O sea, cuando me bajaba la presión ya dormía y me recuperaba. Faltaban kilómetros, hermanos, y yo que me pongo a orar, Padre, no puede ser, Señor, por favor, pasa algo, yo ya no aguanto, siento que me desmayo, de verdad ya me sentía muy mal. Pues caminamos, iglesia, y a la vuelta estaba la dirección. Y yo, no puede ser, Señor, ¿qué pasó aquí? Si los planos dicen que queda aquí. Sí, los planos decían, ¿no? Pero Dios nos favoreció. No sé qué hizo Dios con sus ángeles, pero el asunto es que nos puso la dirección allá a la vuelta. Ay, hermanos, de veras, yo he visto lo que hacen los ángeles. Yo sé que fueron ángeles, yo sé que algo sobrenatural ahí pasó. Si no, Dios sabe que a lo mejor ahí me quedaba en la calle colapsada, ¿no? Los tiempos difíciles que vivimos nos dan la oportunidad de pedir ayuda angelical en medio del peligro. Muchos creyentes no han aprovechado la ayuda de los ángeles porque no han sido enseñados sobre ellos. Tú puedes pedirle al Señor que envíe ángeles para asistirte en cualquier necesidad. Para activar a los ángeles debemos mencionar la palabra de Dios, debemos mencionar la Escritura en las circunstancias que estemos viviendo y en las necesidades que tengamos. Si no mencionas la palabra, los ángeles quedan inactivos, ¿sí? Tú simplemente tienes que decir, Padre, necesito ángeles porque estos cuates ya me vienen siguiendo y creo que me quieren asaltar, ¿no? Padre, necesito ángeles porque mi hijo no contesta el celular, ya tuvo que haber llegado desde a qué horas. Padre, envíame ángeles, envíaselos a él. Eso tienes que hacer. Cuando tú mencionas la palabra, los ángeles se activan. Y escucha bien esto, toda palabra que digas con fe, los ángeles la van a efectuar, porque acuérdate que son dóciles y obedientes, ¿sí? Pero ellos necesitan tu fe para poder actuar. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra, ¿sí? Papito hermoso, yo quiero agradecerte esta tarde, Señor. Yo quiero que tú comiences a pedirle a Dios. Si lo que acabas de escuchar te cuesta trabajo creer, simplemente dile a Dios, ayuda a mi fe. Dame fe para poder creer, Señor, a tu palabra.